La inteligencia artificial ha inspirado a la cultura durante por lo menos un siglo. Desde que el escritor y pintor checo Josef Čapek inventó la palabra robot en 1920, puede decirse que la imaginación de decenas de artistas afectó, y quizás hasta moldeó, la visión que tenemos hoy de esos avances tecnológicos. Por ejemplo, acá estamos escuchando una de las composiciones que John Williams creó para la película Inteligencia Artificial, que dirigió Steven Spielberg. Pero resulta que a medida que este tema se hace cada vez menos un sueño y más una realidad, empieza a surgir una pregunta. ¿Cómo se dará la situación a la inversa? Es decir, ¿cómo se verá afectada la cultura por la inteligencia artificial? Tanto que hablamos y hemos hablado en este programa de desafíos éticos y jurídicos en los avances de la robótica. ¿Qué pasa con los desafíos culturales? Bueno, algunas de estas cuestiones van a trabajarse en un coloquio que tendrá lugar mañana en la sede Maldonado del CURE, el Centro Universitario Regional del Este, y que se titula Primeras Jornadas, Inteligencia Artificial y Cultura. ¿Qué es eso? Vamos a conversar con uno de los moderadores del evento, el escritor y docente Hugo Achugar. Lo conocen, ¿no? Ha estado varias veces en nuestras mesas incluso. Hugo, buen día. Buen día, Emiliano. Contanos, ¿cuál es el origen de estas jornadas? Bueno, el origen de esas jornadas es un poco una obsesión. Vengo trabajando en este tema y leyendo sobre este tema desde hace poco más de un año y medio. Y de pronto me di cuenta que teníamos en Uruguay algunos artistas que estaban trabajando o investigando en el tema de la inteligencia artificial y sus distintas artes, música, artes visuales, etcétera. Y por otro lado, que había ingenieros o que había científicos muy preocupados con el tema de la cultura y del arte. Uh-huh. De hecho, pasaste la conclusión de que el asunto se había instalado acá, de que el fenómeno, esa interrelación, inteligencia artificial, artes, ya estaba, ya lo teníamos entre nosotros. Al que algunos estaban, pero lo que no había, y era lo que me interesaba, era un diálogo entre los ingenieros, los científicos y los artistas o la gente preocupada por las expresiones culturales, entre ellos. Entonces, la idea era sentarlos a dialogar unos con otros. Aquellos que se conocían, hay algunos que ya se conocen, y otros que no se conocen, y establecer un ámbito de reflexión, porque no es porque no haya solamente ese ámbito de reflexión, es que mi obsesión es cómo nos estamos preparando para ese momento de los que se dedican a este tema de inteligencia artificial, llaman singularity. Ah, sí. O ¿no? sea... O sea, es decir, la singularidad, el singularity es el término que se usa en inglés, pero todo el mundo lo usa así, y significa el momento en que las máquinas empiezan a crear otras máquinas. Es decir, es un momento que se separa el programador, el creador de máquinas, del ser humano. ¿No? Hay muchas posiciones, sí, muchas discusiones. Fascinante. Y es inquietante. Inquietante. Algunos lo señalan, hablan de que esto va a ocurrir en los próximos 10 o 15 años. Uh-huh. Algunos más, algunos menos. Ahora, pero lo fascinante, Emiliano, es, y lo desafiante es, ¿qué está haciendo el sistema educativo para prepararnos hacia ese momento? ¿Qué están haciendo los partidos políticos hacia eso? Estamos a pasos de la elección próxima. En los programas, estos fenómenos no forman parte de la agenda. Digamos que el único capítulo vinculado con la inteligencia artificial que cada tanto aparece
es el de su impacto en el mundo del trabajo, ¿no? Sí, el estudio acaba de decir, un estudio reciente acaba de decir que se perderían 900.000 empleos de trabajo en Uruguay. Pero el tema es qué tipos de trabajo se pierden y cuáles. Algunos dicen, bueno, pero se van a crear otros trabajos nuevos y ahí se compensa. Sí, pero ¿estamos preparando a la gente para esos nuevos trabajos? ¿O esto va a profundizar la brecha social, la brecha que tanto se habla de nuestra sociedad? Y entonces todo eso es lo que creo yo que hay que poner sobre la mesa y empezar a trabajar y a discutir, ¿no? Tú decías que el tema te tiene muy inquieto, muy ocupado desde hace... Más de 1 año y medio. Pero cuando preparábamos esta entrevista en el equipo, recordábamos un libro tuyo del año 1994, La Biblioteca en Ruinas, Sí. Reflexiones culturales desde la periferia, donde te referías a los cambios tecnológicos que se vivían en los 90, Sí. que eran apenas, yo qué sé, un esbozo, un germen de lo que ha terminado viniendo después. En aquel libro tú escribías que lo tecnológico ha instaurado un cambio en los paradigmas estéticos de creación y de percepción. Sí. La inteligencia artificial ya es otro salto adelante. Es otro salto adelante. Es que es mucho más grande ese salto. Una ruptura. Es una ruptura. No teníamos idea, yo no tenía idea, pero no teníamos ni idea en los 90 de esto que... Es decir, a pesar de que en los 90 ya había, por ejemplo, un inglés, Martin Lord Rees, que estaba escribiendo sobre el tema de la inteligencia artificial. Y es más, es como que cuando no lo tenés en la cabeza no lo registrás. Después que escribí un texto que se va a publicar ahora en una revista, en la revista del CLAE, y que fue parte de una conferencia que di en Río de Janeiro, sobre este tema, políticas culturales e inteligencia artificial, me vi de vuelta The Matrix. Y hay un pasaje muy rápido donde aparece una caja, Neo la mira así, una caja que dice inteligencia artificial. Y yo no recordaba haber visto. Se te había pasado Es decir, no estaba en mí y entonces no lo vi. Ahora que estaba preocupado, sí lo veo y lo registro en todos lados. El jueves pasado, el 29 de abril, Macron, el presidente de Francia, presentó de la mano del autor del informe, un informe que fue encargado el año pasado por un matemático, se lo encargó a un matemático, Cédric Villani, que se publicó, está en las redes, que se llama Darle un sentido a la inteligencia artificial para una política nacional y europea. Y entonces son 240 páginas. Es impresionante porque dice que la inteligencia artificial afecta a todo, no solamente al mundo del trabajo, económico, productivo, sino también a los deportes y a la cultura. Si bien aclara que no se va a referir a la cultura, ¿no? Porque no se ocupa, pero hay 64 menciones o 50 menciones a la cultura en ese estudio. Así que lo que estás marcando es que se viene, y se viene a nivel de estados, a nivel de gobiernos. Exacto. A ver, yo mencionaba un ejemplo recién de una película, ¿no? Inteligencia Artificial de Steven Spielberg. Ahí el tema es la inteligencia artificial, obviamente. Podríamos ir bastante más atrás en el tiempo si nos detenemos en el cine, yo qué sé, 2001, Odisea del Espacio. Por supuesto. Ahí, aquella máquina, HAL era la protagonista, bueno. Pero, ¿cómo son los ejemplos al revés? Esos que tú has detectado que acá mismo están dándose de la inteligencia artificial haciendo arte, o de artistas trabajando en base a la inteligencia artificial para sus creaciones. ¿Podemos afinar un poco eso? Sí. Para que el oyente aterrice, ¿no? Te voy a contar un ejemplo que no es uruguayo, pero es un ejemplo fascinante. En Japón hay un muy prestigioso premio literario de novelas para novelistas. Y hace poco la heredera, la hija de quien, el autor que lleva el nombre del premio, decidió permitir que se presenten novelas, no importa si están escritas por quien sea, pero
si están escritas en japonés, cualquiera. Entonces, varios científicos crearon una máquina que escribió una novela que se llama El día en que un robot, que una computadora escriba una novela. Ese es el título. Muy, muy bueno. Y fue finalista. Quedó entre las 3 mejores novelas de ese premio. Y entonces... Es notable porque la inteligencia artificial está por todos lados allí, está en distintos niveles, ¿no? Claro. En el tema de la novela, pero además en el hecho de que fue escrita por una máquina. Una máquina. Entonces, los críticos dicen, bueno, se le nota mucho que a Murakami y los personajes parecen de Ana Karenina, de Tolstoy, y yo digo... sí, se parecen mucho, pero ¿cuántos escritores vivos, humanos, no tienen mucho de García Márquez o de Onetti o de tantos otros? Es decir, eso es lo mismo. Bueno, hay en Uruguay, por ejemplo, artistas visuales como Brian McKern, que trabaja con computadoras. Ha dado conferencias por todo el mundo, fue invitado hace poco en Colombia a presentar uno que se llama El Temporal de Santa Rosa, que es muy lindo, que es sonido, pero además imagen a partir de la imagen satelital de cómo pasaba el Temporal de Santa Rosa, ¿no? Y crea, bueno, todo un complejo de música, de sonido y imágenes. Pero después hay un escritor y artista visual como Carlos Casacuberta, que lamentablemente iba a venir, pero no puede participar de las jornadas. No que esté escribiendo novelas, pero sí creó un espacio que se llama GEN, acá muy cerca, en Andes y Florida, en Maldonado y Andes, perdón, que reúne científicos y artistas. E incluso diseñó para una coreografía de su esposa, Andrea Aroba, en el Solís, un espectáculo, una coreografía que incluye unos pequeños robots, ¿no? Interactuando con los bailarines. Y hay más, hay gente en audiovisual que está trabajando. El propio director de la Escuela de Música, Leonardo Croato, está trabajando con música y tecnología nueva, etcétera. Y se está investigando, ¿no? Por ejemplo, María Simón, que iba a venir, la decana de Ingeniería, y no puede venir porque está ese mismo día, recibe gente del exterior para un tribunal de tesis de doctorado de alguien que está precisamente investigando en la interfase entre creación cultural y inteligencia artificial en Uruguay. Bueno, está bárbaro, pero... ¿cómo estamos preparando? Entonces, por eso invitamos a la gente de Ceibal, que está haciendo robótica, pero bueno, ¿qué pasa con la interacción con cultura? Viene el PDCIVA, un representante del PDCIVA. El Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas. Exacto. Es decir, todos están... cuando se plantea el tema, todo el mundo dice, me interesa. Me queda la duda de por qué esto se hace en el CURE, en el Centro Universitario Regional Este. Porque es ahí donde yo trabajo. Ahí dirijo un centro, de un polo de investigación que se llama sobre políticas culturales. Y entonces es parte de mi actividad. Entonces, veamos cómo está organizada la actividad. Las cuestiones planteadas son, primero, presente y futuro de los desafíos que la inteligencia artificial plantea a la creación artística. Después, estamos formando gente para la interacción, inteligencia artificial y creación cultural. Y por último, desafíos de las políticas culturales y la inteligencia artificial. ¿Podrías ampliar a propósito de alguna de ellas? Sí, por ejemplo, la última, que es una de las que más me preocupan. Esta a la que aludías a raíz del ejemplo francés, por ejemplo. Exacto, esa me interesa y va a estar presente gente muy interesante. Está por ejemplo, Fernando Brum, que es el presidente de la ANI, la Agencia Nacional de Innovación e Investigación. Va a estar presente Gerardo Grieco, que viene de la cultura, pero en realidad ahora está en una empresa
privada. Sí, Gerardo Greco fue, recordemos, el director del Solís, después fue el director del Auditorio del Sodre, y ahora está en el grupo Punto Ogilvy, ¿no? En Exacto, publicidad. Exacto. Porque me interesa también a ver qué están haciendo los privados, o cómo piensan los privados en ese sentido, y cómo piensan desde las instituciones el futuro. Es decir, qué pasa con la Dirección de Cultura de Montevideo, ¿no? Va a ir la directora del museo de acá del Cabildo, Rosana Carrete, que ya está trabajando en el Cabildo con tecnología, pero no con inteligencia artificial. Sí, hay dos niveles, ¿no? Hay dos niveles. Una cosa es utilizar computadoras, otras tecnologías asociadas, y otra es pasar derecho al terreno de la inteligencia artificial. Porque, a ver, ¿cómo serían políticas culturales que tuvieran en cuenta la inteligencia artificial? Bueno, para empezar Para empezar, parece claro que no hay. No hay. Punto, no hay. Ahora, ¿cómo serían? ¿De qué se trataría? Bueno, de eso yo es lo que espero un poco en las jornadas para ver qué es lo que se plantea. Y lo planteo como un desafío. Es decir, bueno, ¿en qué manera va a afectar? ¿Son necesarios los acomodadores en los teatros? Mira por dónde empezaste. Por ejemplo, ¿por qué no tenemos un robot? Es decir, que te dirija, ¿no? Es más barato, no hay que pagar el BPS, ¿no? Plantea una serie de temas. Planteaste quizás el extremo más provocativo de todos. Pero por otro lado, supongamos que esto genera, como dicen, una sociedad con mayor tiempo libre. ¿Qué política se hace para una sociedad con mayor tiempo libre? Es decir, cómo se estimula, cómo se hace participar, cuáles son los espacios de crear esto. Y por otro lado, se habla, hay un libro muy interesante, se llama Homo Deus, de Harari, nada que ver con no Leo, es otro. Ni Leo ni Pablo, es otro, que habla de la inmortalidad, digamos, el ser humano que va a alcanzar, si no la inmortalidad, los 120 o 150 años en promedio. Entonces, ¿pero qué haces con una sociedad donde el 50% es mayor a 80? Es decir, ¿qué haces? ¿Qué le planteás? ¿Qué estimulás? Alguien dice, la creatividad nunca se pierde. Sí, y no va a ser reemplazada por la inteligencia artificial. Y hay un provocador, un estudioso muy interesante del tema, que dice, bueno, lo que se van a salvar son los plomeros, los jardineros, y poco más. El resto va a ser, o puede ser, todo sustituido por robots. Sí, hasta los periodistas. Bueno, hoy de hecho hay artículos y notas e informes que escriben robots, ¿no? Sí, sí. Hay determinado tipo de material periodístico que está generado de manera automática. Pero mira, justo acá me llega esta pregunta de Mariana. Lo más sorprendente es que se busque que la inteligencia artificial haga arte, cuando se supone que la queremos para que nos sustituya en determinadas áreas muy prácticas y quizás tediosas. ¿Necesitamos robots que hagan arte? Pregunta. No sé si los necesitamos. No sé si necesitamos muchos robots en muchas cosas, pero yo no estoy planteando que sea necesario que los robots hagan arte. Lo que yo estoy planteando es que ya es posible que lo estén haciendo. Y entonces hay un programa, hay una mujer que se dedica a eso en Estados Unidos, que creó programas para escribir novelas con la inteligencia artificial, produce cientos por año, y bueno, después las ve y si tienen éxito o no, pero lo empezó a hacer, y ella lo dice, porque estaba aburrida. Y entonces la necesidad de consumir, bueno, también va por ese lado. Yo no estoy planteando acá el dilema de si es necesario esto o lo otro, porque además, porque no quiero ser ni
ni utópico, ni distópico. Es decir, no quiero caer en eso. Ahora, si me rascas un poco, sí, yo creo que lo que se nos viene es tremendo. Es muy aterrador. Ah, estás preocupado. Muy preocupado. De estos asuntos y otros van a discutir mañana en el CURE, en la sede Maldonado del CURE de la Universidad de la República. ¿A las 10 empiezan? A las 10 comienza, sí, es la apertura formal, y termina a las 6, donde haremos una especie de cierre junto con Ida Holz, que viene de AGESIC, o representa a AGESIC, y que además, como la llamó alguien por ahí, la llamó la madre de Internet. Muy vinculada a las artes plásticas, por otro lado, a través de quien fue su esposo. Anhelo Hernández. ¿No? ¿Quiénes pueden participar? ¿Quiénes van a ser los expositores y los integrantes de los paneles? Ya algunas pistas diste. ¿Y el público? Está abierto a todo el mundo. Como dije, o te comentaba en algún momento, el ex director de Cultura de San José se enteró de esto y me dijo, ¿puedo ir? Sí, es abierto. Es abierto a todos. Es decir, van a ir, por ejemplo, sé que va a ir gente vinculada a la diaria, vinculada a búsqueda, pero por razones personales. Están interesados y se sintieron convocados. Para terminar, porque el tiempo se nos fue, sí. ¿Qué consecuencias prevés de una reflexión como esta? Y preveo lo que siempre. Viene después. Y estas son las primeras jornadas, vendrán unas segundas jornadas. ¿Resultados concretos? ¿Aspirás a resultados concretos? Aspiro a que se cree un espacio interdisciplinario entre las artes y las ciencias. Son las primeras jornadas de Inteligencia Artificial y Cultura, mañana, entre las 10 y las 18 horas, en la sede Maldonado del CURE. Eso es en Tacuarembó, entre Avenida Artigas y Aparicio Saravia, ¿verdad? Sí, cerca de lo que se llama el macro. Ahí está. Macromercado. Hugo Achugar, gracias por acompañarnos y suerte. Gracias, Emiliano. Después nos enteraremos y ojalá incluso podamos difundir algunas de estas discusiones. Ojalá que sí.